Comentarios del ingeniero José Blandón Castillo. Temas nacionales. Oiga, Fernando, si afuera en el mundo internacional llueve, aquí no escampa. Acá no escampa. Fíjese algunas cosas que están pasando. Primero, una noticia positiva. La evaluación que Standard & Poor's hace de nuestra principal empresa estatal, que es el Canal de Panamá, es excelente. La califica con A en grado de inversión. Bueno, para darles un ejemplo de empresas estatales, ni PDVSA, bueno, no, PDVSA está fracasada. Ni Penex, ni Petrobras, que son las dos empresas más grandes de América Latina. Nosotros no somos la única empresa estatal que tiene grado de inversión en América Latina, somos nosotros, el Canal de Panamá. Eso es un orgullo, eso es una buena noticia. Y eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque ese es el producto del esfuerzo que hemos hecho los panameños a lo largo de nuestra historia y porque cuando ese canal llegó a nuestras manos, había gente que dudaba. Había panameños que querían que eso fuera norteamericano. Tenían sus razones para creerlo porque dudaban de nuestra capacidad. Habíamos panameños que éramos la mayoría que creíamos que teníamos la capacidad. Bueno, nuestros profesionales de todos los niveles en esa empresa han logrado esto. Y eso es algo para sentirnos orgullosos. Grado de inversión en categoría A para Panamá por la firma evaluadora de riesgo Standard & Poor's Global Rating, una empresa evaluadora de riesgo soberano. Y esto significa que cuando el canal sale al mercado a buscar financiamiento para las obras que tenga que realizar, su financiamiento es más barato y es atractivo para invertir aquí. ¿Les parece? Bien, eso es una buena noticia. Pero vamos a unas noticias de carácter jurídico, antes de pasar a dos noticias, otra más de carácter político, y les voy a hablar sobre las tarifas eléctricas. Fíjese el caso de Ricardo Martinelli. Voy a usar dos casos y los voy a juntar, porque tiene una situación paralela. Fíjese que en el caso de Ricardo Martinelli, el magistrado juez de garantías, que reitero, actúa más como fiscal que como juez de garantías. Sí. El magistrado juez de garantía, con respecto a la imputación, tiene una posición en un caso, en unos años anteriores, de Ricardo Martinelli, y sobre otro caso de Ricardo Martinelli tiene una diametralmente opuesto. Es decir, para él ahora se puede acusar sin imputar. En otro había que hacer imputación. Textual, se lo hemos pasado por aquí varias veces. Fíjese esto. La directora de la ANTAI, en el caso de la acusación que presenta contra la presidenta de la Asamblea Nacional, nosotros hemos sostenido aquí que ella no tiene competencia, la señora de la ANTAI, para levantar una investigación sobre la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Porque lo que ella alega, que ella es una funcionaria pública, ¿no? Es un sofisma, porque igual el presidente de la República es un funcionario público, igual el presidente de la Corte es un funcionario público, igual la procuradora es una funcionaria pública. Ella no tiene ninguna competencia para ponerle ninguna sanción a ellos, de ningún tipo administrativa. Bueno, en el caso de Yanivel Ábrego, sí, el abogado Jerry Wilson se presentó y se notificó de este proceso. Y le dejó una nota negando la competencia de ANTAI para hacer esta investigación, cosa que es así. Pero hay una nota de la señora de ANTAI diciendo que ella no tiene competencia. Y recuerden que hay una nota del procurador de la administración que después que ella hace este desbarajuste, él intenta justificar eso sobre la base del artículo 299 que yo le leí aquí de la Constitución. En el caso de Ricardo Martinelli, ahora ocurrió un nuevo evento. Primero recuerde que al presidente Martinelli no se le ha imputado y se le levantó una acusación. Ahora, la razón por la que el caso de él está en la Corte Suprema de Justicia es porque él es diputado del Parlacén. Y de acuerdo a la Constitución de la República de Panamá, los diputados del Parlacén, igual que los diputados de la Asamblea Nacional, son juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Al perder la condición de diputado del Parlacén, el presidente Martinelli no es objeto. La Corte no tiene competencia para juzgarlo. Es una realidad. Hay casos en este
Por ejemplo, en el caso de Martín Torrijos, solo porque la Corte no pidió la autorización de investigación, tuvo que echar para atrás el proceso. ¿Por qué ahora? Yo espero que la Corte, hay un pronunciamiento que debe salir en los próximos días, si ya no es parte del Parlacén. Y esto quiero explicar la diferencia. El presidente Martinelli, porque hay dos categorías de diputados en el Parlacén, los que son electos y los que son por derecho propio, porque la convención así lo estipula, y estos que son por derecho pueden renunciar sin tener que ser aprobado por el Pleno. Simplemente comunican y se acabó. Bueno, aquí exigieron una serie de comunicaciones. Ahora todos los papeles están aquí. Entonces la Corte no tiene competencia para ver este caso. Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que es el momento en que la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, debe darle un enrumbamiento constitucional a las arbitrariedades que está cometiendo el magistrado Mejía. ¿Y por qué yo le hablo esto? Este es abrupto de la señora Delantay, de querer investigar a la presidenta de la Asamblea. Y este presidente que intenta presentar el señor magistrado de garantías, Mejía, el juez, en la que se puede pasar a la acusación con la presentación de una denuncia, es tan peligrosa que puede afectar tanto al presidente de la República, que puede por cualquier pelafustán, se le presenta una denuncia, sea aceptada la denuncia y se ordene la separación del presidente. Mire qué clase de ñamería estamos haciendo nosotros. Igual puede pasar con los diputados. Y aquí van a pasar dos cosas, señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y se lo dice a alguien que siempre me he referido a ustedes con respeto. Ustedes no pueden permitir que estas cosas pasen, hombre. Ustedes no pueden permitir que esto pase. Porque si esto pasa, entonces estamos haciendo un juego a la irresponsabilidad colectiva. Y usted le puede o no gustar a Ricardo Martínez, eso no es lo que está en discusión. A mí me preocupa no solamente la repercusión que tendrá en el caso de Ricardo Martinelli, sino el precedente político que genera en el momento en que estamos en una confrontación político-electoral, en donde por casualidades de la vida, en la Asamblea Nacional, hay una mayoría calificada. Entonces nosotros no podemos abrir ninguna posibilidad a que una aventura política, alguien intente juzgar presidente o intente estar juzgando a los magistrados de la Corte, porque se acepta la teoría del señor Mejía de que usted puede acusar sin hacer una imputación. ¿Y qué es lo que es una imputación? Vamos a mirarlo para que usted entienda, se lo voy a explicar de lo más llanamente posible. La imputación es el derecho que en la doctrina judicial tiene una persona de conocer de qué es lo que lo están acusando para poder defenderse. ¿Cómo yo puedo defenderme si usted no me dice de qué me está acusando y usted pasa directamente a acusarme a mí? ¿Eso qué es? Pero fíjese, en el caso de la imputación, yo no sé si nosotros nos damos cuenta de las reír que estamos haciendo internacionalmente. El fiscal magistrado, en el caso de Ricardo Martinelli, dice que la Corte ha perdido competencia para juzgar a Martinelli. El fiscal, mire lo que dice el magistrado. No. Es como si un fiscal le dijera a un juez, mire, el señor Blandón, esta fiscalía considera que él no hay caso para él. Y el juez le dijera, no, tú no tienes que imputarle de todas maneras. Ey, ¿esto qué es? Yo he conversado con abogados ni siquiera panameños, aquí amigos nuestros aquí de Colombia, Centroamérica, y a gente que habla en los Estados Unidos, y se quedan asombrados, porque aquí se está violando la esencia de la doctrina judicial. Hay mucha gente que cree que la Constitución es para eruditos. No se engañe. La Constitución es la carta política entre nosotros. Y usted la debe saber. Porque yo estudio bastante la Constitución.
porque tengo que todos los días darme explicaciones sobre estas cosas. Y yo creo que debemos estudiar esto con detalle. Yo espero que la Corte Suprema de Justicia ponga en rumbo, así como lo ha hecho con el caso cuando el señor Contralor exabruptamente pasa a hacer investigaciones forenses a diputados, cuando la Constitución, en su artículo 155, le prohíbe al señor hacer eso. Eso solo puede hacer el Contralor, fíjese, auditorías forenses a los diputados, con plena autorización de la Corte. Él puede hacer auditorías a la Asamblea Nacional, sí. Pero para hacer investigaciones de otra naturaleza a los diputados necesita ir a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esto se da dado a que ahora cualquier funcionario cree que tiene autoridad porque alguien del Consejo Nacional le habrá dicho que él puede hacer eso, pues. Ojo, ojo. Yo creo que si ustedes hacen eso y siguen esto, van a obligar a la Asamblea a tomar decisiones. Y como mi trabajo es medir el riesgo, yo creo que el magistrado Mejía, lo que está haciendo, no ha medido el riesgo país. Al final, la justicia no se trata de perseguir a una sola persona, sino que en la persecución del delito quede satisfecho el bien común. Pero si no se está persiguiendo el delito, sino una persecución política, y le estoy haciendo un daño a la sociedad, destruyendo el sistema, el daño es terrible. Eso no es justicia. Eso es linchamiento. Ya un llamado sensato a la Corte Suprema de Justicia. Y a todos los que están metidos en este berenjenal. No hablo de la señora Antay porque yo no creo que ella tenga en su mente esto que yo estoy diciendo. Alguien dijo tal cosa y lo hizo. Fíjese, se olvidan de lo que dijeron anteriormente y ahora queda en contradicción. ¿Cómo queda ella? A ver. Como lo que es. Ahora le voy a explicar lo de la tarifa eléctrica. Bueno, rápidamente. Algunas cosas que están ocurriendo. Este domingo arrancan el proceso de postulación en el PRD. Tendrán hasta una semana para los procesos de postulación, de manera que el 31 de julio de este mes de julio arranca el proceso de propaganda. Mientras Cambio Democrático sigue en su proceso interno, viene nueva campaña de Ricardo Francolini. Mulino acaba de hacer algo que poca gente hace, renunciar al fuero penal electoral, para ir a pecho abierto. El Rómulo Rux sigue caminando en los diferentes circuitos y los otros todavía se conocen menos, pero estos son los tres que se están moviendo con más y además hay conversaciones. Esto está pasando en Cambio Democrático. En el panameñismo, el alcalde José Blandón Figueroa decidió ya decí que se aquí lo entrevistó hasta ayer, ¿no? Decidió ir a la campaña por la búsqueda de la postulación del Partido Panameñista, lo que le da una dinámica nueva al proceso electoral, y todo eso en medio de un problema, que es el anuncio del incremento de las tarifas eléctricas. Y fíjese lo que le voy a decir eso. Usted, Fernando, y ustedes televidentes han venido escuchando la cantidad de veces que yo he hablado del problema eléctrico. Y cuando surgió el problema de transmisión, ¿te acuerdan de aquel daño que hubo en la subestación aquí, Panamá? 2 veces. Aquel daño grandísimo. Yo traje aquí todos los documentos, donde demostraba con claridad cómo el director de ETESA, el señor Iván Barría, en forma negligente, estaba manejando la construcción de la tercera línea, obstaculizando el desarrollo de la construcción por la compañía. Y les dije que dentro de esa obstrucción, en la Autoridad de los Servicios Públicos, la ASEP, una solicitud para una indemnización tomaba meses para resolverla y que eso estaba teniendo un problema. ¿Cuál es el problema? De acuerdo a la legislación panameña vigente de la ley eléctrica, y la conozco perfectamente bien, si una compañía de generación, como las que estaban en Chiriquí, le venden energía y se gana una licitación para entregar cualquier cantidad, ponga 100
megawatts de potencia y una cantidad X de energía al país. Y si esa energía ellos lo tienen y yo, la empresa estatal, no le tengo la línea de transmisión, yo le tengo que pagar a la compañía de generación todo lo que ha dejado de generar. Eso es lo que hoy vamos nosotros a pagar en tarifa. En otras palabras, vamos a pagar la irresponsabilidad, porque esto tiene dos tramos. El tramo más importante del retraso, que tiene impacto directo en el estado ¿cómo se llama?, de bancarrota en que se encuentra ETESA, se debe a que esta línea debió estar hace un año, desde que comenzó a construirse, que se licitó en el 2013-2014, el 2014-2015 esa línea debió estar en el 15 por ahí. En el 15, finales del 15. En octubre del 15. Pero esta discusión en ETESA, este retraso por decisiones idiotas, de no tomar cosas y estar retrasando, hizo que el contratista no pudiera avanzar y todo lo aguantaban. Y yo venía denunciando que eso estaba ocurriendo y les traje con números dónde estaban los lotes tal que la ASEP no había aprobado. Yo no sé con qué cara el director de ASEP le va a hablar a ustedes hoy. El señor Meana, en su despacho, se tuvieron retenidos por tiempo adicional las indemnizaciones. Entonces no es un sobrecosto de la obra, es el pago que Panamá tuvo que hacer por la negligencia de quienes administrando la construcción no pusieron lo necesario para que la obra se hiciera a tiempo. Le hago esta observación porque en proyectos como la línea de transmisión, que son de empresas estatales, o como el aeropuerto de Tocumen, que es SA. Por cierto, que ayer el agua se filtró. Si en Tocumen SA, la gerencia de ese proyecto no hace lo necesario para que hasta a tiempo, las pérdidas que podemos tener son atribuibles a eso, claro, no al contratista. Entonces, fíjese cómo la ineficiencia nos lleva a esto. Bien, dicho esto, el problema es que ETESA nos habla y todavía no nos ha mostrado el director de la Autoridad de los Servicios Públicos cuál es el estado financiero de ETESA. A ver, estas tarifas ya están vigentes, esto que va a explicar él, no es que va a... Empezaron ya el domingo. Él debió comunicarle al país desde finales, desde junio, que esto iba a ocurrir. Lo han tenido ahí oculto. Pero esto es una discusión que había que hacer. ¿Para qué cosa? Hombre, para preparar a los usuarios, porque este cuento de que a los de 300 megawatts no le van a cobrar megawatt hora residenciales, que están subsidiados, no hay nada peor en el mundo de la economía que subsidiar el consumo. El subsidio a la educación es una inversión. Pero el subsidio a la energía eléctrica es el subsidio al consumo. Es una sinvergüenzura. Eso es populismo barato. Yo estoy en contra del subsidio. ¿Por qué? Porque el que tiene 300 megawatts y no siente que el costo de la energía está más alto, entonces no le importa un carajo. Esa es la verdad. Entonces usted no puede estar subsidiando el consumo, hombre. Bueno, hay políticas y políticas. Pero en este caso, esos 300 que aunque representan la mayoría de los usuarios, no representan la mayoría del consumo, lejos. El filete del sector energético está en la clase media, en los industriales, en los hoteles, en el comercial, en esta empresa, por ejemplo. Entonces, ciertamente, que cuando usted usa estadísticas, las puede utilizar incluso con ganas de fines de engañarlo. Que hay 600,000 usuarios de menos de 300,000, bueno, eso no van a recibir nada, pero al no saber lo que está costando, es igual que pasa con el agua. Cuando usted no factura el agua, ¿cómo sabe usted cuál es el valor del agua? Entonces la desperdicia. Ese es lo peor del subsidio. Entonces, ahora, él no nos ha explicado a nosotros cuál es porque fíjese que la línea de transmisión tuvo un costo adicional, porque hay sobrecosto y costos. Un periódico que señaló sobrecostos con titulares. El texto de la noticia estaba bien redactado. En la prensa de ayer yo lo leí.
el texto estaba bien redactado, el titular estaba mal puesto, porque no es sobrecosto. Hay adendas que se hicieron, pero en el diseño original, hubo cambios en el diseño original por mejoras. Bueno, pero eso son cosas adicionales. Lo que el gobierno pagó por no tener la línea, casi todo es imputable a este periodo. Esta línea debió estar en el 2015, o sea, debió estar, creo que la administración Martínez la debió comenzar a construir, la licitó. Pero aún así, el retraso se hizo aquí en este periodo. Lo importante de esto es lo siguiente. La autoridad de los servicios públicos debió explicarle al país esto desde el mes pasado. ¿Para qué? Solo hay una forma en que usted puede enfrentar esto. Ahorro. Ahorro de energía. No hay ninguna otra forma. Escuché al presidente de Ley, una información en la que se le atribuye al presidente de la espía de que la energía solar puede abaratar la luz residencial. Bueno, usted debería saber que para establecer un panel es una inversión de 7.000 a 8.000, 9.000 dólares. O sea, no es cualquiera el que pueda hacer eso. Aunque yo estoy de acuerdo en que no se limite bajo ninguna circunstancia la instalación de paneles, no se limite. Pero no es cierto que los paneles no van a bajar la energía porque al principio usted tiene que hacer una inversión de 9.000 dólares. ¿Quién tiene 9.000 dólares para hacer una inversión? A ver. Entonces, creo que ahora este aumento, como siempre pasa, va a querer ser trasladado a usted. ¿Usted no cree que el director de los servicios públicos le debía explicar eso a usted con tiempo? Porque ya el ciclo de facturación suya está andando. El primer chancletazo que viene usted, ya usted tiene 8 o 10 días de consumo. Ya. Fíjese lo que le voy a decir, termino con esto. Esto que usted está viendo en la línea de transmisión se puede dar también en la generación. Nosotros hemos perdido, por la decisión de la autoridad de los servicios públicos, de no meter en servicio la generación térmica de gas natural del proyecto ENG Power, que hubiera tenido un efecto importante en la reducción de la tarifa que usted está pagando, porque el señor director de la Autoridad de Servicios Públicos se niega a seguir el proyecto, a pesar que la Corte Suprema de Justicia emitió una decisión en que él estaba equivocado y él se ha pasado por lo forro eso. ¿Y eso qué significa? Que la matriz energética actual de generación es más cara por la decisión que él ha tomado. Ahora yo les pregunto, ¿quién se va a hacer responsable que usted esté pagando más caro porque él quiera proteger algunos intereses muy concretos? ¿Quién? La matriz energética con gas natural, tanto de AES Panamá, allá en Colón, como ENGIE Power, juntas, esa matriz es más barata que tener las plantas ineficientes térmicas que estamos utilizando ahora mismo. ¿Ustedes han visto al director de la Autoridad de los Servicios Públicos explicarle eso a ustedes? Habrá periodistas que le pregunten al señor director de la SEP a qué se debió esto y quién es el responsable. ¿Podrá el señor director de la Autoridad de Servicios Públicos explicarle a ustedes por qué él desobedece las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en materia de generación? Porque al no tener el proyecto de GNE Power y no tener Changuinola 2, que debió estar en el servicio, nosotros vamos a seguir generando con un parque térmico de baja calidad y de alto costo. Eso es más grave que este aumento de transmisión. Exacto. Mira que, con el petróleo en alza. Pero este aumento no tiene nada que ver con el petróleo. No. Eso es otra variable que viene. De manera que esas cosas hay que tenerlas en la mente, porque esto es lo que realmente está pasando.